Saludamos a cada uno de ustedes y les damos la bienvenida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche, fíjese que tenemos la escritura de Éxodo 26, versículo 1. Y es imposible leer todo el capítulo, porque al terminar casi nos tendríamos que ir a casa. Pero aunque se ve grande el capítulo, en el nombre del Señor Jesucristo, solamente usted va a meditar en lo que vamos a hablar y le vamos a dejar de tarea que lea todo el capítulo. ¿Sale? Y usted va a notar entonces el objetivo en esta noche. Sí, amén, amén. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer los primeros versículos, en donde yo siento en mi corazón detenerme. Aún no sé en cuál versículo. Amén. Éxodo 26:1. Dice el título: el tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Hasta ahí, hermanos. Oremos. Padre, grande es su misericordia. Yo le necesito. Confiamos que nos ayude. Ya leímos su palabra, Señor. Ahora le pedimos que nos dé el contexto del texto que ha sido leído. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Que Dios les bendiga y tomen asiento. Amén. Muy bien. Dios bendiga sus corazones. Mire, en lo que Dios tiene yo creo con todo mi corazón que lo que el Señor tiene en su plan para nosotros está perfecto. Tanto los días pasados como hoy y el futuro. Nadie imaginaba hace 5 años o el año pasado que íbamos a llegar hasta este momento, hasta este día, y que estaríamos escudriñando esta parte de la Escritura. Pero yo quiero decirle a usted que en la misericordia del Señor me he regocijado en su gracia. Y al verles me da mucho gusto, me da mucha alegría, y le digo al Señor gracias, porque ustedes han tenido a bien en su corazón de seguir a su Señor. Y mis respetos para ustedes, de los de lejos y de los de cerca. Nuestros hermanos del progreso que eran del progreso, que Dios les bendiga, Dios los guarde. Bueno, en esta noche entonces vamos a meditar en lo siguiente. Usted tiene ahí, ya lo hemos compartido, lo compartimos, y vamos a meditar simplemente en el pensamiento que dice ahí el tabernáculo. Pero la tarea que le he encomendado con todo respeto es leer los versículos. Todos son 37 versículos, y usted los va a leer en su casa, y cuando usted vaya a media lectura, a medio capítulo, va a decir: tanto le pediste a Moisés, Señor. Entonces aquí hay una reflexión. Si usted se fija, Dios desde el momento que miró a Moisés, o que lo llamó, le dijo: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y he oído sus gemidos. Cuando Moisés escuchó eso, ha de haber pensado: oh, gloria a Dios, qué bueno que ya lo va a liberar. Pero vaya sorpresa cuando le dice al Señor: y te he escogido a ti para que vayas por ellos. Gloria a Dios. Mire, pueblo del Señor, hombres y mujeres, Dios nos llamó a chambear. Amén, amén.
Sí. Y Dios llama a alguien y lo equipa. Dios solamente quiere que nosotros nos rindamos a Él y que Él pueda utilizarnos, porque hemos preguntado una cosa: ¿no podría Dios sacar al pueblo sin Moisés? Sí, amén, amén. Seguro. Fácil. Como dice el dicho, con la mano en la cintura. Amén. Pero así trabaja Dios. Amén. Y gloria a su nombre. Sí, amén, amén. Que nos quiere hacernos sentir útiles, Gracias, Señor Jesús. no inútiles. Gracias, Padre celestial. Somos útiles. Amén. ¿Cuántas veces el diablo le dice: tú no sirves? Mentiroso. Dios le dice: mijo, mija, tú sí sirves. Amén. Entonces aquí vemos una tremenda lección. Usted estaba mirando que todo lo que miramos, hemos venido mirando en los últimos capítulos, que Dios le pedía la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero, el último que miramos, y muchas cosas le pedía a Dios. Y aquí en este capítulo, si usted se fija, parece que era un poco más complicado que lo que le pidió a Noé. O sea, no tan solamente fue sacar al pueblo, sino todavía no dejó de chambear Moisés. Aunque ciertamente yo creo que él era el arquitecto, le estaba diciendo: miren, haga así, 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 pero la responsabilidad la tenía él. Sí, amén. El que tenía la principal obediencia era él. Y entonces se venían haciendo las cosas, y miramos quiénes preparaban los panes. También lo dimos a conocer por medio de la Biblia. O sea, no era Moisés haciendo los panes, él tenía gente que lo hacía. Pero entonces Dios estaba trabajando y está trabajando con un equipo de gente. Sí, amén. Y que ninguno le ponga peros a Dios, porque entonces Dios lo cambia de empleado y vámonos a seguir la tarea. No hay ningún problema para Dios. Como en un hotel alguien se pone medio picudo, ¿no? Pues ándale, pues agarra el camino, agarra tu mochila y contratamos vacante, y al día siguiente ahí está. Sí, amén, amén. Así son las cosas. Entonces no nos conviene ponernos chiquiones, ni en lo natural ni en lo espiritual. Amén. Entonces aquí estamos mirando esta parte, y yo sentí en mi corazón ponerle como un subtítulo para meditar. Y el subtítulo es: ¿cuánto te pide Dios hoy? O ¿cuánto me pide Dios hoy? Como quiera. Amén. Si gusta lo dejamos así: ¿cuánto me pide Dios? Vamos a dejarlo personal, ¿sale? Sí, amén. Amén. ¿Cuánto me pide Dios hoy? Amén. Porque apenas terminaba Moisés de hacer una cosa, bueno, de las tablas de ley: mira, Moisés, ven, tienes que subir a la montaña. Y Moisés tenía que subir. Y no le dijo: tráete unas quesadillas. No, él se fue sin lonche, hermano. 40 años, perdón, días, no años, 40 días. Sí, amén. Amén. ¿Cómo le hizo? Sí, cuando obedecemos a Dios, Él se encarga, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántas veces hay discusiones y cosas porque es que tú nomás te la pasas en las cosas de Dios? Todo tiene un balance. Amén. Todo tiene un balance. Dios tenía control de Moisés y de su pueblo. Ahora, si miramos nosotros una situación, una tragedia que sucedió, sí la miramos, y también es una lección. Pero ¿quién tenía arriba a Moisés? ¿Quién lo tenía? ¿El diablo o Dios? Dios. Entonces, cuando sucedió aquello, el Dios que estaba en Moisés se enojó. Sí, amén. Estamos tomando este pensamiento entonces: ¿cuánto me pide Dios? Ahora, yo quiero felicitarles, amada iglesia del Dios viviente. Cristo vive. Sí, yo quiero felicitarles, hermanas y hermanos. Esta preciosa iglesia, hablando también de progreso, Amén. Amén. que cuando Dios nos pone a hacer algo, ustedes lo hacen con gozo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga sus corazones. ¿Cómo les está yo feliz? Con Dios y con ustedes. Entonces esa es la continuidad del mensaje. Yo glorifico a Dios en mi corazón cuando veo su actitud, porque no lo hacen para mí. Y sabe una cosa, ni siquiera lo hacen para Dios en cierto término. Sí es para Dios,
Pero ¿para quién es el beneficio? Para usted. Porque como siempre hemos dicho, Dios no ocupa nada, nada ocupa. No ocupa favores. Ay, voy a hacer esto para Dios. Sí, está bien, hazlo para Dios, pero el bien es para ti. Si lo haces para Dios, es para ti el bien. No, Dios no ocupa absolutamente nada. Entonces Moisés lo que estaba haciendo, con todo lo que estaba haciendo en obediencia, era porque Dios lo estaba preparando para una obra cada vez mejor, cada vez más grande y más grande. Tanto fue entonces que llegó el momento que el pueblo lo presionó tanto, la presión del pueblo era muy grande, y él falló. Sí, amén. Y el diablo pensaba, no, fallaste, profeta, me perteneces. Y dijo Dios, no falló. A tu vista sí falló, pero para mí no falló, porque le tengo una obra después. Amén. Entonces se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: para los que aman a Dios, Todas las cosas nos ayudan para bien. gracias. Créalo. Sí, amén. Entonces, cuando usted se tropiece con el dedo gordo en la piedra, a lo mejor no se acordaba de Dios. Y cuando le pega, ¡ay, Dios! No se acordaba de Dios. Sí, amén. Amén. Y dijo Diosito, no te acuerdas de mí, ahorita voy a hacer que te acuerdes. Amén. Y pobre piedra, ella es la que la lleva. Dios quiere que tengamos siempre en cuenta Sí, amén. que somos instrumentos en sus manos. Amén. Ahora veamos el primer significado de la palabra tabernáculo. Con la ayuda de Dios, hermano Luisito, no sé si me ayuda, por favor. Quisiera a escribir ahí unas palabritas con su significado. Yo sé que lo tiene algunos en el WhatsApp, pero si usted lo escribe, no sé, yo quiero tratar de que se quede grabado bien en su corazón. Porque hay palabras que durante los años no sabemos realmente de qué se tratan, ¿cierto? Yo mismo, yo estoy aprendiendo con ustedes, yo no soy maestro. El maestro se llama ¿cómo? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. El tabernáculo dice en latín tienda de campaña. En latín, tienda de campaña. En hebreo, morada. Cristo vive. Entonces, la Biblia dice en Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dijo el mensajero una frase ahí muy bonita, muy hermosa, que cuando está diciendo ahí que acampa, está diciendo que el ángel de Jehová, que Dios le tiene a usted, ni tiene prisa, ni está ocupado en otras cosas. Dice que el ángel de Jehová pone su tabernáculo junto a usted. Amén. Pone su tienda junto a usted. Y ahí está. Eso es hermoso. Sí, amén. O sea, ahí está, junto al hermano Fede, ahí está. Amén. Ahí está. Sí, amén. Por cuanto le teme y ama a su Dios. Entonces Dios le pone ese ángel y acampa, y ahí está. No está de paso. Híjole, se me fue el ángel. No, ahí está. Recuerde, no tenemos que echarlo a correr nosotros con actitudes. Entonces pone su tabernáculo, Amén. tienda de campaña. Todas son palabras que están ahí. Y también otro significado se llama lugar de encuentro. Lugar de encuentro. Gloria a Dios, amén. Los novios tienen un lugar de encuentro. Sí, amén. Es en las plazas, ¿eh? Bueno, ahorita ya hay más cochinero, ya casi ni en las plazas. Antes era más bonito. En la plaza se encontraban y se llevaban una flor. Ahorita ya no se ve eso. Desafortunadamente. Tiempo oscuro, tiempo de pecado, hasta el copete, toda suciedad. Sí, amén. Pero la novia de Jesucristo tiene un lugar de encuentro, Amén. el tabernáculo. Amén. Entonces, hablar del tabernáculo es hablar de la construcción. Dios le dijo que hiciera ese tabernáculo con esas medidas y esas cosas, con esas características. Gracias.
Entonces, ahí vamos a meditar un poquito en los versículos que leímos. Y de ahí para abajo, leímos hasta el tercer versículo. Pero de ahí para abajo usted va a ver todas las medidas y cosas. Y claro que yendo con mucha calma y mirando cada versículo, pues Dios tiene muchas cosas que decirnos. Pero Dios nos va a decir en esta noche lo que Él sabe que tenemos que escuchar. Sí, amén. Confiamos en Dios. Dice, y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Sí, amén. Número 10 es el número de Dios. Azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Entonces ahí yo quiero pensar en una cosa. Cuando Dios está pidiendo algo, lo está pidiendo algo especial. Sí, amén. Entonces quiere decir que Dios sí se complace en las cosas bien hechas, Sí, amén. en una iglesia bien hecha, Amén. en sus hijos e hijas bien guapos y bien guapas. Sí, amén. Dios se fija Amén. Amén. por lo que le voy a decir. Querubín significa ángel, protector, guardián. Si quiere escribirlo, le agradezco. Querubín significa ángel, protector, guardián. Porque Dios, cuando pecó el hombre y la mujer, Dios puso, ¿se acuerda? 2 querubines con espadas encendidas para guardar el árbol de la vida. Dijo el mensajero, ¿quién es ese árbol de la vida? El Señor Jesucristo. Por donde le busquemos, el Señor Jesucristo es el eje central. Gloria a su nombre. Entonces los ángeles eran para proteger el camino. Y dice, y lo harás con querubines de obra primorosa. O sea, querubines eran de oro fino, y dice de obra primorosa. Y cuando estamos hablando entonces también de querubines, si usted lo transporta al nacimiento espiritual, se da cuenta que ese querubín es usted. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo Dios está en usted. Y usted es el protector y defensor del evangelio de la hora, Gloria a Dios. Amén. en el tiempo que nos tocó vivir. Cristo vive. Porque ¿quién se para por la palabra de Dios? ¿Quién? La novia de Jesucristo. No que la defendamos, no, la palabra nos defiende a nosotros. Amén. Pero nosotros nos paramos por ella. Amén. Dios nos ayude. Esos son los querubines. Y usted lo encuentra, yo le doy el mensaje porque es más fácil que lo lea usted. Esto del ángel protector del querubín usted lo encuentra en el libro Café de la revelación de Jesucristo, en el mensaje que se llama Apocalipsis capítulo 4, parte 3, párrafos 289 al 303, pero hay más párrafos ahí, son los que yo tengo anotados. Pues es para que usted vea que no lo estoy inventando, ¿verdad, hermana Nati? Es mejor decir que Dios dice ahí a través de su mensaje y entonces usted lo asegura. Ese querubín entonces es tan santo como es la novia de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y dice ahí de obra primorosa. Entonces si está hablando de obra primorosa, si está hablando de una obra perfecta, de una obra hermosa, ¿de quién está hablando? De usted. ¿Quién es la gente más hermosa sobre la tierra? Dígame usted. Es la novia. Es la novia de Jesucristo. Jesucristo no va a venir por cualquier mujerzuela. Va a venir por una novia decente, pura, santa. Cristo Dios, vive. ayúdame. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? ¿Y por qué no ha venido? Porque no hemos dado el ancho. ¿O no? Amén. Es una de las causas. Ahora, primorosa.
¿Sí me ayuda a escribir, hermano? De obra primorosa. Ahora vamos a ver entonces la característica de este querubín. Ángel. Ángel es masculino y es femenino. Que primorosa significa excelente. Delicado. Perfecto. Santo. Diestro. Experimentado. Excelente. Entonces, repito, delicado, perfecto, diestro, experimentado. Gloria a Dios, amén. Dice obra primorosa. Y el significado está dando esas características. O sea, Dios quiere las cosas bien hechas porque son para Él. Sí, amén. Entonces, ¿cómo nos quiere Él? Perfecto. Bien hechos, perfectos, porque somos de Él. Dios nos ayude. Es el primer versículo. Y luego le está diciendo: la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Si estamos hablando de cortinas, entonces estamos hablando, ¿sabe? Estamos hablando de velos. Vea usted cómo Dios nos habla, ¿eh? ¿Cómo las que? De la misma medida. Ay, 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 son cosas buenas, ¿eh? Sí, amén. Bueno, Luisito. Cristo vive. Dijo el profeta de Dios, te encuentro un mensaje que se llama Vida escondida en Cristo. Y dice que nosotros estamos escondidos en un velo de carne. Estamos detrás de una cortina. Gloria a Dios, amén. Y esa cortina se llama Federico, se llama Nicolasa, se llama Hilda, se llama Luis Enrique, ¿sí o no? Amén. Ahí está Dios escondido. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial. Dios tenía un plan. Qué hermoso es pensar en Dios, pero qué complejo cuando, mire, si usted ponga en el lugar de Moisés, mira a Moisés no estaba escribiendo, tuvo que grabárselo, hermano. Quiero así, así, vea, nada más me digas ahí el puro inicio, hermano. Con un versículo nos la veríamos fea para recordarlo, ¿eh? ¿Qué medida? Ahí. Amén. Son 37 versículos. Santo. Usted léalo, para que vea si no era Dios en el mismo Moisés. Sí, amén. Un hombre equipado, preparado, porque se entregó a Dios. Amén. Sí, amén. Amén. Ese corazón le dijo a Dios: Señor, soy tartamudo. No importa, con que tu corazón me lo entregue, yo me encargo del resto. Amén. ¿Cuántos pretextos ponemos nosotros? Y excusas. Ay, otra vez va a haber convivio de traje. Santo. Qué bueno que no pasa eso. Gracias, Señor Jesús. Amén. A Dios le pidió, usted se va a dar cuenta, nada más en eso. ¿Cuánto le pidió a Dios? A Moisés, perdón. Entonces ese velo estaba, Dios quería que lo hiciera, y todavía dice, de una misma medida. ¿Qué le parece? Quiere decir que este velo y este velo tienen que ser de la misma medida, del mismo carácter. Sí, amén. Amén. Y las piedras que utilizó Salomón eran labradas tan perfectas también, de la misma medida. Sí, amén. Tipo del creyente. O sea, es una cosa perfecta, hermosa lo que Dios hace con el ser humano. Amén. Ciertamente, en tamaños diferenciamos, pero está hablando de calidad, de gente, de espíritu. Sí, amén. Amén. De eso está hablando Dios.
versículo 3 que leímos, 5 cortinas estarán unidas con la otra. Gracia, gracia. Gracia sobre gracia. ¿Sí? Qué hermoso es que haya gracia entre la iglesia, Sí, amén. entre uno y el otro. Amén. Que no haya caras de fuchi, Amén. que no haya críticos. Amén. Ay, la hermana, gracias a Dios que no pasa eso aquí. Alaba a Dios por eso. Yo sé que se aman, yo sé que se respetan. Amén. Dios nos quiere de una misma medida. Amén. 5, gracia, gracia, gracia sobre gracia. Y si la gracia de Dios está entre nosotros, entonces sinceramente tenemos puerta abierta y ventana abierta para que Él derrame bendiciones. Amén. No va Dios a hacernos caso omiso a nuestra oración. Que Dios nos ayude. Ahora, muy bien. Hablando de eso, entonces vamos a la siguiente palabrita, hermano Luisito, que se llama templo. También en el Antiguo Testamento se utilizó la palabra templo. Y significa edificio sagrado. Se utilizó en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Yo le voy a invitar, si usted quiere ir conmigo, 1 Corintios. Templo. Capítulo 3, versículo 16. Para ver si es cierto que no somos el velo o somos la naturaleza de Dios escondida en un velo. Cuando recibimos a Dios en nuestras vidas, hermano, hermana, usted sabe que Dios cambia nuestra naturaleza. Amén. Que Dios nos ayude. Y si falta un poco de cambiarla, que Dios nos ayude en esta noche. Amén. Cambiando de naturaleza. 1 Corintios 3, 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando. Entonces, el diccionario está correcto: edificio sagrado. Yo me maravillo cómo es que Dios se esconde en la simplicidad. Cuando cuando Dios se le revela, dice: está sencillo. ¿O no? Es porque Dios se lo reveló, dice usted: está sencillo. ¿O no? Sí, amén. El profeta Pablo se está preguntando: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Usted está mirando ahí que está Espíritu con E mayúscula. Y luego dice, aquí viene lo delicado. Sí, amén, amén. Dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, como dice, santo es. Amén. Bueno, ¿no le da gusto eso? Sí, amén. Piensen en eso, medite nada más. Cuando yo entré por la puerta y saludé a mi hermano Robert, que estaba ahí, al entrar, me está diciendo la Biblia que saludé a un santo. Amén. No los que están ahí colgados empolvados, no. Estos santos sí se empolvan, pero se bañan, ¿ya? Sí, amén. Y no nos entelarañamos. Y eso que se cuelgan las paredes no son santos, es materia. Dios nos esconde ahí. Aún sea la misma foto de San Pablo, aunque nadie le tomó la foto idéntica. Amén. Entonces
Entonces ve cómo Dios se escondió de todo para revelarse a usted. Amén. Vayamos al capítulo 6 del mismo libro, 6:19, y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sí, amén. Gloria al Señor. ¿Qué es eso? Dios velado, Dios escondido. Y esto lo hemos repetido y no está mal repetirlo otra vez. ¿Qué? Que yo tengo que respetar ese templo. Cada uno de esos templos. Tenemos que respetarnos. Si la regamos, pedirnos perdón. Sí, amén. Porque somos templos. De por demás está hablar, decir las mismas cosas siempre. No somos niños, tenemos que captar, tenemos que entender que somos templos. Amén. Pero fallamos, porque estamos en todavía este templo humano, Amén. carne humana. Amén. Y Dios permite que fallemos, ¿sabe? Amén. Dios permite, para que no nos olvidemos de Él. Amén. Como humanos fallamos, pero como cristianos arreglamos. Sí, amén. Segunda de Corintios 6, para ir comprobando un poquito más. 6:16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amén. Aquí está hablando de somos templo del Dios viviente, y dice que no os unáis, el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Bueno, ahí tenemos la lección. Es ahí donde la jovencita y el joven cristiano que ha recibido a Dios en su vida sabe que es un templo santo. ¿Sí, niñas? No tiene nada que ver ningún sinvergüenza con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son templo del Dios vivo. Gloria a Dios, amén. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la Biblia. Entonces, si llega un bribón por ahí, sinvergüenza, que quiera robarles un beso, ¿sabes qué? Vete antes que te ponga una cachetada. Gloria a Dios, amén. 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 Es lo que se mueve en este tiempo. Sí, amén. Tú no vas a besar al templo de Dios, bribón, sinvergüenza. Tiene que venir otro templo de Dios y se hace por primera vez en el altar. Gloria a Dios, amén. Es lo que está hablando ahí. Yo ni siquiera pensaba que iba a decir esto, hermanos. Cristo vive. Pero creo que está a tiempo el asunto. No hay nada que ver la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Ahora, la palabrita que se llama iglesia, hermano. Creo que estamos casi concluyendo, Cristo vive. Amén. ¿Ya se quieren ir o todo? Platicamos un poquito más. Todavía un Amén. poquito más, gracias. Gracias, hermanos. Sí, yo sé que estamos entre semana y el tiempo no nos... Iglesia, el tiempo quiero redimirlo pronto. La palabra iglesia en latín significa reunión de creyentes, Sí, amén. asamblea.
Vayamos a Mateo 16, 18. Y veamos lo que, si usted, lo que yo tengo entendido, en el Antiguo Testamento usted no encuentra la palabra iglesia. Y la primera vez que yo encuentro la palabra iglesia es en el Nuevo Testamento, y está ahí, aquí en Mateo 16, 18, que dice así el Señor Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí ya no está hablando tampoco del edificio, está hablando de la reunión de creyentes. Sí, amén. Y usted sabe bien que cuando Jesucristo dijo que sobre esta roca, estaba hablando sobre la revelación que le dio Dios a Pedro. Amén, amén. Entonces la iglesia de Jesucristo, que es la gente redimida, está fundada en la roca, en la revelación de Jesucristo. Amén. Es ahí cuando la iglesia del Dios viviente no permite que nadie le dé otra doctrina, porque ya sabe, Dios le reveló cuál es la sana doctrina. Amén. Porque a veces me llegan a mí diciendo: oye, hermano, y yo miré en el programa de enlace esto y aquello que dijeron, hermano, es que te están enlazando con otra doctrina. Amén. Dios mandó 7 mensajeros. Amén. Amén. Ningún pastor, ningún maestro, ningún evangelista, ningún apóstol, nadie tiene el derecho dado por Dios ni la autoridad de decir otra cosa aparte de lo que Dios dijo a través de su profeta. Sí, amén. Entonces, cuando cualquier inteligente teólogo o teóloga, peor tantito, dicen otras cosas, hermano, ¿para qué se enreda? ¿Para qué se va a meter al hormiguero? Le van a picar las hormigas. Sí, amén. En lugar de enlazarse con ese programa, hay suficiente mensaje Amén. predicado por el 7º mensajero, Sí, amén. que cuando lo escuchamos se nos eriza la piel, pero el corazón dice amén. Sí, amén. Amén. Bendito sea el Señor, me siento bien en esta noche. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Es la iglesia del Dios viviente, hermano. Entonces, aquí veremos, para que usted, iglesia del Dios viviente, tome en cuenta, nada más voy a subrayar aquí, hermano, las 3 palabritas muy parecidas: tabernáculo, templo e iglesia. Vamos a la iglesia, está bien. Vamos a la reunión de creyentes. Vamos al templo, sí, el templo soy yo, pero voy al tabernáculo. Amén. ¿Está claro? Sí, amén. Bien. Vayamos entonces ahora. Bueno, ¿qué le parece si confirmamos esto con Hechos 12? Vamos a Hechos 12:5, hermanos. Dice ahí la Biblia: que la iglesia hacía. Entonces no era el templo, no era el tabernáculo. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5, ¿está correcto? Sí. ¿Cómo la ve, hermano? Entonces, ¿quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, la gente. El tabernáculo no hacía oración, era la iglesia, Sí, amén. que luego nos enseña ahí mismo la palabra de Dios que somos el templo. O sea, templo es el edificio sagrado. Amén. Este edificio que se va construyendo a través de fe, virtud, ciencia, paciencia, templanza, temor de Dios, Amén. amor fraternal. Amén. Entonces, nada más usted piense en esto, que la iglesia en aquel tiempo estaba haciendo la oración y cómo la estaba haciendo. Sí, amén.
¿Usted cree que estaban así nada más orando así como con flojera? No. Ay, Señor, ay, te pido que liberes al hermano Pedro. No. Amén. No, hermano. Con fervor. Amén. Ese amor necesita la iglesia en este día 4 de marzo del 2020. Amén. Amén. Ese tipo de oración necesita la iglesia en este día. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Escuchó la oración de la iglesia Amén. y mandó un ángel. Y qué tremendo. Sí, amén. Y el ángel abrió las puertas de par en par Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. y le dijo a Pedrito, sígueme. Y ahí va Pedro y el ángel, hermano. Amén. Puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta. Uy, híjole, qué hermoso. Sí, amén. Sí, amén. Sí. Cada puerta se abriendo. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Amén. Amén. Sí, amén. Porque había un buen equipo, la iglesia y Pedro. Amén. Pero ¿qué pasó? Sucedió como cuando alguien una vez dijo, vamos a orar para que llueva, y luego dijo una hermanita, pues vámonos, hermanos, y se lleva su paraguas. Y los que habían orado dice, ¿qué traes? Gloria Pues traigo a mi Dios. paraguas. Amén. Ay, ya ves que ni llueve. ¿Qué no oramos? Amén. Amén. Entonces llegó Pedro y toca. Y ahí va la muchacha a abrir. Y cuando la abre, Gloria a Sí, Dios. amén. quedó muda, hermano. Amén. No podían hablar. Es Pedro. Y va entrando Pedrito, hermano, porque la iglesia oró. Sí, amén. Estamos volviendo en sí, iglesia, Sí, esta noche. amén. Gloria a Dios. Créame, Dios es mi testigo. Yo no sabía que iba a hablar estas cosas. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Bendito Jesús. sea su nombre. Gracias, Padre Celestial. Vamos de regreso. Amén, hermana. Gloria al Señor. De regreso a Éxodo 26. Para concluir, hermanos. Si me hace favor de borrar ahí, hermano. Si ya lo notó, qué bueno. Y vamos a concluir aquí. Y vamos a ver una expresión más. Déjeme ver. Tengo que encontrar aquí un versículo en el mismo capítulo. Sí, es el versículo 15, hermano. Estoy tratando de evitar tanto leer, ¿no? Sí, amén. El versículo 15 dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia Sí, que amén. estén derechas. Ahí está otro mensaje, hermano Luisito. Dios le está diciendo de qué madera. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén, ¿qué? ¿Chuecas? No. Que estén derechas, hermano. Otra vez está hablando Dios del creyente. ¿Sabe por qué? Porque el significado de acacia en el diccionario bíblico dice que es género de árbol que crece en tierras bíblicas. ¿Lo capta ahí o no? Sí, amén. Género de árbol que crece en tierras bíblicas. Santo. Dice, ahí le va, que sobrevive donde muy pocas plantas lo logran. Gloria a Dios. Amén. ¿De quién está hablando? Creyente. Pocas plantas lo logran, hermano. Sí, amén. Pocas plantas vinieron al culto hoy. Yo le doy gracias a Dios porque mis dos grandes árboles, mi padre y mi madre, aquí están. Amén. Amén. Contento estoy con el Señor. Amén. Madera de acacia, papá. Amén. Tablas derechas. Mi padre es un hombre derecho, no le juegue chueco porque si se enoja. Sí, amén.
Es un hombre derecho, mi padre. Tablas de acacia que estén derechas. Sobreviven donde muy pocas plantas lo logran, ¿es cierto? Amén. ¿Cuántas plantas en las iglesias están así? Aleluya. Santo. Canta, hermano. Lo bueno que aquí no, gracias a Dios. Yo estoy contento. Mira, hasta los niños están atentos. ¿Verdad que sí, mijo? Gloria al Señor. Cristo, amén. Gracias. Su presencia me agrada. Amén. Su presencia me hace que me olvide de todo. Sí, amén, amén. Amén. Y le digo otra cosita que dice el diccionario. Préstemelo, por favor, nada más para. Dice el diccionario que su altura es. El árbol crece. Y es un árbol con espinas, ¿eh? Es una cosa curiosa. Gloria a Dios, Tiene espinas. amén. El árbol crece, bueno, crece. Y la altura que alcanza es entre 4. ¿Qué significa 4? Vencedor. Y si aquí ponemos los pasos en el número 4, ahí le va. Justificación, santificación, ¿sí? Nuevo nacimiento, adopción. Sí, amén. ¿Es cierto o no? Sí, amén. Ahora, dice que crece entre 4 y 7 metros. Gloria a Dios, amén. ¿Qué significa 7? Obra, ay, perdónenme, terminada o concluida. ¿Cómo la ven? Es el árbol de acacia. Entre 4 y 7 metros. Cristo vive. Entonces para mí me da una ilustración de que Dios no quería simplemente una madera cualquiera, quería una madera especial. Sí, amén. Y luego dice, madera dura y durable. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora sí, hermano, guardamos por favor. Y ahora vamos a ir al versículo 33. Póngase de pie. Versículo 33 de este capítulo. Y ya nos vamos. Ponme música, por favor, si se puede. Confiando en Dios que ha sido bendecido su corazón. Amén. Gracias, Señor. Está bien, gracias. Ahora, para que usted vea la ubicación una vez más, ¿eh? Me dibuja por favor, hermano, las 3 partes del templo. Vamos a ver ahí 26:33 y dice, le dice Dios, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. ¿Dónde estaba el velo? Digo, el arca del testimonio. Lugar santísimo. Sí, amén. Estaba del velo adentro. El arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Gracias, hermano. Muy bien. Ahora, entonces, para que usted, bueno, con la ayuda de Dios siempre es muy bueno saber qué estamos creyendo, ¿verdad? Amén. Y entonces en esta noche nos estamos dando cuenta de unos detalles interesantes. Amén. Pero ya al terminar nosotros esta plática, queremos ver dónde Dios quería las cosas. Dios, si le estaba pidiendo a Dios que hiciera el tabernáculo, era el tabernáculo ahora, todo el edificio. Pero Él quería las cosas en su lugar. Quizás sea una buena señal para el hogar. Con razón la esposa se enoja si los zapatos no están en su lugar.
y la ropa no está en su lugar. Sí, amén. Cuando se quitan los niños la ropa y la dejan donde sea, hasta Dios dijo no, que esté en su lugar. Si queremos aprender, podemos aprender siempre. Dice ahí entonces que este es el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Amén. Y dice, pones ahí adentro el arca del testimonio. Entonces el arca del testimonio estaba acá adentro. Sí, amén. Amén. Ahí estaba también la vara de Aarón, Sí, amén. que también representa al cristiano. Una vara seca, muerta, floreció Gracias, Señor Jesús. y dio almendritas. Sí, amén. Y luego dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. También allí pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Amén. Entonces también estaba el propiciatorio. Ya lo vimos eso en las anteriores lecciones. El propiciatorio estaba arriba del arca del testimonio. Sí, amén. Versículo 35. Dice, y pondrás la mesa fuera del velo, la mesa y el candelero entre la mesa del lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. ¿Qué había en esa mesa? ¿Se acuerdan? Los panes de la proposición, que eran 12 panes, ¿eh? Sí, amén. Entonces aquí en el lugar santo estaba la mesa de los panes, y también estaba, ¿qué otra cosa estaba? El candelero, que miramos apenas. Amén, amén. Y el candelero. Sí, amén. Bueno, es lo que quería Dios, yo creo, decirnos esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. Entonces el creyente, para que nos quede más claro, esto es el mundo, la perdición, a cómo está. Dios nos llamó y tenemos que entrar primeramente a los atrios. Después de entrar a los atrios, aquí también había una pila en lugar santo donde se lavaba el sacrificio, Sí, amén. tipo del bautismo. Llega el creyente y aquí hay de todo tipo de gente, sí, también. Sí, amén. Y los que ya pasan al bautismo, pues son los que no se regresaron, que sí quisieron aceptar a Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Gloria a Cristo, aleluya. Llegan a ser, el bautismo significa lavamiento también. Amén. Llegan a ser lavados. Mucha gente llega a la iglesia y puede estar meses o años en la iglesia, pero si nunca Dios lo lava, se va a regresar al mundo cualquier momento. Sí, amén. Pero tenemos que cruzar al bautismo. Y después de ser bautizados, entonces lo siguiente es cruzar la cortina. Esta cortina que se llama, dijo el profeta, se llama voluntad propia. Qué tremendo y qué profundo es esto. Para ser nosotros, dijo el Señor Jesucristo, entonces cualquiera que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Entonces, amada iglesia, aquí todo está tremendo, ¿eh? Hasta aquí en atrios no somos cuerpo de Cristo, o sea, discípulos, somos discípulos de la iglesia, pero de Cristo todavía no. Amén, amén. ¿Cuándo somos discípulos de Cristo conforme a la Biblia? Cuando nos negamos a nosotros mismos. Entonces pasamos al lugar santísimo. Empieza esa escalera de Jacob, el sueño que tuvo. Hermano, es una cosa tremenda. Dijo el profeta en ese mensaje, vida escondida en Cristo. Aarón, cuando estaba allá adentro, no oía los pleitos de los pastores afuera, ni los bramidos de los becerros. Solamente estaba Aarón y la gloria de Jehová. Aleluya. Es ahí donde Dios nos quiere tener. Amén.
Dios quiere que estemos solos, Él y usted, Amén. Él y yo. Y qué hermosos momentos de estar con Cristo. Amén. Alaba a usted Dios en esta noche. Amén. Incline su rostro. Padre,